Ya está. Ya. Entonces, nosotros ayer vimos el diseño de un solo factor, ¿no? Vimos que, ¿cómo se llama? Que lo primero que se hace es aceptar o no aceptar o rechazar una hipótesis, ¿no? En base a los efectos que pueden tener o la influencia que puede tener un factor sobre nuestra variable de respuesta, ¿no? Luego también vimos que a partir de esta decisión se puede obtener un mejor tratamiento, ¿no? A partir de unas pruebas de rangos múltiples. Hablamos de estas tres tipos de pruebas que están acá en la pantalla, y bueno, hicimos la aplicación de la prueba de Tukey en el Minitab, ¿no? Y también vimos la parte de los supuestos, ¿no? Los tres supuestos del modelo y para darle validez a nuestro experimento, ¿no? Entonces, eso es lo que pudimos revisar ayer, ¿no? Básicamente, esta va a ser, quizá va a ser la temática, el tópico que viene, ¿no? Porque nosotros vamos a ver los diseños en bloques aleatorizados, ¿no? Entonces nosotros, sí, un poquito por irnos en contexto lo que hemos hecho el día de ayer, ¿no? Hemos comparado, ¿no? Tratamientos y hemos estudiado el efecto pero de un factor nomás, ¿no? Porque acuérdate que en nuestros diseños unifactoriales tenemos un factor y nosotros hemos evaluado ese y comparado, ¿no? Ese tratamiento y el estudio de ese efecto que puede tener ese factor en nuestra variable de respuesta, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese factor ya no es el único? Si hay otros factores que no se consideran en el estudio, pero que posiblemente pueden tener como consecuencias que le pueden dar ciertas posibles diferencias a nuestra variable de respuesta, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer aquí, ¿no? Entonces, poniéndonos en contexto, por ejemplo, podemos hablar de que, por ejemplo, si yo quiero comparar cuatro métodos de trabajo diferentes, ¿no? Y, y cómo se llama por ejemplo, no quiero comparar cuatro métodos y cómo se llama pero quiero evaluar, por ejemplo, el impacto que va a tener un operador, ¿no? En los operadores ¿cómo se llama? Al evaluar esos cuatro métodos, ¿no? De trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces yo lo que puedo hacer para anular ese efecto del operador, puedo trabajar con un mismo operador para los cuatro métodos diferentes, ¿no? Entonces ya trabajaría con solamente un factor que es el método de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Ustedes dirían, no, sí es bueno, ahí estoy bloqueando, estoy anulando ese efecto, ¿no? Pero en sí no estás anulando, no estás bloqueando ese efecto. Lo que estás haciendo lo que estás haciendo es digamos, es eliminando el efecto o el sesgo que puede producir un operador en el trabajo para los diferentes métodos, ¿no? Es por eso que ¿cómo se llama? Ahí se añade otro factor, ya no es un factor principal, sino se le llama un factor de bloque, ¿no? En este ejemplo que yo te he puesto, en este ejemplo de los métodos y de los operadores, mi factor principal sería el método, lo que quisiera evaluar, ¿no? Pero mi condición, mi factor de operador no sería un factor principal, sino sería un factor de bloque. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar aquí en estos diseños de bloques aleatorizados, ¿no? Va a haber ciertos factores de bloque que pueden estar, digamos, que pueden estar teniendo influencia o efecto sobre nuestra variable, pero no en tanta medida como los va a tener un efecto principal, ¿no? Como lo va a tener un efecto principal, ¿no? Entonces a eso le vamos a llamar los factores de bloque, ¿no? Y por ejemplo, los factores de bloque ya son conocidos, los factores de bloque son, por ejemplo, eso puede ser maquinarias, puede ser operadores, o también puedes ver cuatro métodos diferentes, o también puede haber un ratito, por favor. O también, disculpen, ya, a ver, ya, a ver, continuemos, ¿no? Entonces, esos son los factores de bloque que vamos a estudiar, ¿no? Un factor de bloque puede ser el condicionante del operador, puede ser una maquinaria, puede ser un método, puede ser el día o el turno o el lote de un reactivo, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este tipo de diseño. Vamos a tener un factor principal y vamos a tener factores de bloque que de una u otra manera están teniendo algún impacto sobre nuestra variable de respuesta, ¿no?
Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en este caso, ¿no? Entonces, ¿y qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar diseños que, por ejemplo, tienen un factor principal y un factor de bloque, que es el diseño por bloques aleatorizados más sencillo que hay. Y también vamos a estudiar cuando mi diseño tiene un factor principal y tiene dos factores de bloque, que se le conoce como un diseño en cuadro latino. Y también vamos a estudiar un diseño donde hay un factor principal y tres factores de bloque, lo que se le conoce como un diseño de cuadro grecolatino, ¿no? Entonces eso es lo que ¿cómo se llama? Eso es lo que vamos a estudiar, ¿no? Y eso es lo que dice acá, ¿no? Eso es lo que dice acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Que este bloque, y es cierto, no es una fuente de variación conocida adicional, no es una fuente de variación conocida adicional, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no tratamos un factor de bloque? Un factor de bloque. Entonces, podemos tener consecuencias, ¿no? Consecuencias estrictamente sobre el desempeño de nuestro diseño, ¿no? Desempeño de nuestro diseño, ¿no? Vamos a tener una variabilidad que no vamos a medir, que va a ser ocasionada por este factor de bloque, que lo vamos a estar pasando a la variabilidad natural o variabilidad que nos va a producir ese error aleatorio, y simplemente nos va a hacer que nuestro análisis de datos no sea, digamos, el adecuado, ¿no? Y vamos a tener por ahí algún sesgo, alguna desviación, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a evaluar aquí. Ya, bueno, me ha escrito ahorita el coordinador, no se preocupen, estoy grabando, miren la clase, estoy grabando la clase, no se preocupen, ¿ya? Estoy grabando la clase. Ya, entonces eso es lo que vamos a estudiar aquí, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando teníamos el diseño unifactorial, ¿cómo se llama? Teníamos variabilidad por dos, la variabilidad se descomponía en dos, ¿no? Una variabilidad ocasionada por el factor y una variabilidad natural, ¿no? En este caso ya la variabilidad se va a descomponer en más de dos factores, ¿no? En este caso, si tenemos un factor principal, un factor de bloque, se va a descomponer la variabilidad en la variabilidad ocasionada por ese factor principal, por ese factor de bloque, y la variable natural que nos va a ocasionar el llamado error a nuestro diseño experimento, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar aquí, poniéndonos en contexto un poco. Básicamente vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho para el diseño unifactorial, vamos a hacer ¿cómo se llama? El mismo análisis, el planteamiento de las hipótesis, las pruebas de rangos múltiples, y vamos a igualmente evaluar el tema de los supuestos para cada diseño que vamos a ver, ¿ya? Entonces, esto igual lo vamos a ver con un ejemplo, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Acá nos habla de la fabricación de una muestra de aluminio, ¿no? Produce, dice, refinadores de textura en forma de lingotes, ¿no? Dice, la compañía produce el producto en 4 hornos, ¿no? Se sabe que cada horno tiene sus propias características únicas de operación, dice, ¿no? Por lo que en cualquier experimento que se corra en la fundición en el que se use más de un horno, los hornos se consideran como una variable perturbadora, ¿no? Entonces acá mi factor principal, mi factor de bloque va a ser el tema de los hornos, una variable perturbadora, ¿no? Y se quiere ver de qué manera está perturbando el diseño de experimentos, ¿no? Entonces dicen, además de esto, dice, los ingenieros del proceso sospechan que la velocidad de agitación afecta la medida de la textura del bloque, dice, ¿no? Entonces acá la velocidad de agitación se está considerando como factor principal, ¿no? Se está considerando como factor principal en este caso, ¿no? Entonces, aquí poniéndonos en contexto en este caso específico, el investigador sostiene que el factor principal, el factor que en sí está afectando la variabilidad del proceso en mayor medida es la velocidad de agitación, y también hay una variable perturbadora, variable perturbadora, un factor de bloque que también está afectando en algo este proceso, ¿no? Este proceso de fabricación ¿cómo se llama? De refinador de textura en forma de lingotes, ¿no? ¿Ya? Entonces, dice, además de esto, cada horno dice, puede operarse con 4 diferentes velocidades de agitación. Pues acá ya nos está hablando un poco de los niveles que vamos a considerar, ¿no? Entonces dice, se lleva a cabo un diseño de bloques aleatorizados para un refinador particular. Dice, y los datos resultantes de la media textura, que la media textura en este caso va a ser nuestra variable de respuesta, se va a mostrar a continuación, ¿ya?
Entonces aquí está el cuadro resumen, el cuadro resumen, ¿no? El cuadro resumen es la velocidad de agitación. Se probaron cuatro diferentes velocidades de agitación y cuatro tipos de hornos diferentes, ¿no? Y obteniendo, ¿no? Obteniendo una medida de textura para cada velocidad de agitación con cada tipo de horno, ¿no? Y si se dan cuenta, acá se aleatorizó dentro de cada horno, se aleatorizaron las velocidades de agitación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hizo para hacer este experimento, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se quiere investigar? Bueno, ya hemos estado hablando un poco del caso. Acá lo que se quiere investigar es que si la velocidad de agitación afecta la medida de textura, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere determinar. Entonces, aquí el investigador, su factor principal está considerando como velocidad de agitación, ¿no? Entonces, es lo que quiere ver, ¿no? Si hay efecto de esa velocidad de agitación, ¿no? Y si hay efecto en esa velocidad de agitación, ¿qué velocidad de agitación se recomendaría, ¿no? ¿Cómo se llama? En este caso, para el proceso, de acuerdo a las conclusiones que puede llegar, en este caso, el ingeniero de procesos, como dice acá, ¿no? Ya, además de eso, como les explicaba, ¿no? El diseño de bloques, el tipo de horno puede influir en el experimento, ¿no? El tipo de horno puede influir en el experimento. Entonces ustedes dirían, pero lo puedo hacer, pero puedo hacerlo, ¿cómo se llama? Puedo hacerlo todo en un mismo horno, ¿no? Para ver cómo afecta la velocidad de agitación de ese horno. Sí, pero ahí estás, como te digo, estás eliminando esas variaciones que puede tener, esas diferencias que puede haber el tratamiento de esta aleación para los diferentes tipos de horno que hay, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando tengamos ya nuestro análisis de datos, vamos a ver qué pasaría qué pasaría si no consideramos el factor de bloque, cómo impactaría, ¿no? En nuestro análisis de datos, ¿no? Entonces ahí nos vamos a poder dar cuenta de la importancia de determinar estos factores de bloque, ¿no? ¿Ya? Entonces dice los tipos de horno, bueno, los tipos de horno no pueden producir otro efecto adicional de variabilidad, que sería la variabilidad por el factor de bloque. Dice, por lo que es necesario controlar durante el experimento, ¿no? Dice, para esto, bueno, se hace un diseño por bloques aleatorizados, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿no? Acá yo tengo dos factores, ¿no? Tengo dos factores, es un diseño de experimentos, pero ¿por qué no podría ser un diseño factorial, ¿no? ¿Por qué no podría ser, no? Porque acuérdense que yo siempre ayer que hemos hablado en esta parte de las etapas de diseño de experimentos, una de las etapas es definir el diseño de experimentos, ¿no? Entonces, pero antes de definir un diseño de experimentos, en este caso el investigador, el ingeniero de procesos, el ingeniero a cargo, tiene que conocer su proceso, ¿no? Y tiene que saber si las variables tienen un efecto cruzado, ¿no? Si hay un efecto por la combinación de ambas variables, ¿no? Entonces, cuando yo no voy a tener ese efecto combinado de ambas variables, entonces yo no voy a hacer un diseño factorial. Entonces, yo voy a hacer un diseño de bloques aleatorizados, siempre y cuando también tenga variables, ¿cómo se llama? Tenga factores de bloques, ¿no? Tenga factores de bloques, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a hacer ahorita, ¿no? Ya, entonces, en función también a lo que vimos ayer, definimos y hemos definido nuestra variable respuesta, que es la textura, ¿no? de la aleación. El factor controlado o factor principal viene a ser la velocidad de agitación y el factor de bloque viene a ser el tipo de horno, ¿no? Ahí le he puesto bloque o factor de bloque viene a ser el tipo de horno, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuál sería nuestro modelo matemático asociado a este diseño? Entonces, el modelo matemático asociado es el siguiente, ¿no? Este es el modelo matemático asociado, el que está aquí, ¿no? Entonces, aquí nosotros, en este modelo, vamos a tener, los efectos, ¿no? Los efectos de cada factor, vamos a tener un efecto que es el tau, que es el efecto del factor principal, que es el factor de la velocidad de agitación. Vamos a tener un efecto por el efecto, por el tipo de horno, que viene a ser el efecto del bloque, y vamos a tener un error aleatorio que es producido por una variabilidad natural que tiene todo proceso, ¿no? Entonces nuestro modelo matemático va a ser el que presentamos aquí, ¿no? Como les dije, ¿no? Como hablamos cuando teníamos diseños unifactoriales, si tuviera un factor de bloque adicional, ya había un efecto adicional en mi modelo matemático, ¿no? Entonces es así que se trabaja bueno, en general los diseños, ¿no? Los diseños en general, ¿no? ¿Ya? Entonces, en función, cuando yo ya he determinado todo esto que está en función al problema específico que ya tengo, pues voy a formular mis hipótesis, ¿no? Y las hipótesis vienen a ser las siguientes, ¿no?
Entonces aquí ¿se acuerdan? Siempre tengo que plantear dos tipos de hipótesis, ¿no? Una hipótesis para la no influencia, ¿no? En este caso, de mi factor principal, primero, la no influencia de la velocidad de agitación en la medida de textura, ¿no? Lo que es lo mismo, acuérdense que estas comparaciones se hacen en función a la media, lo que es lo mismo que las medias son iguales, y una hipótesis alternativa que va a ser el efecto contrario que va a tener, lo contrario de la hipótesis nula, ¿no? Que va a ser la sí influencia, que sí influye la velocidad de agitación en la medida de la textura, ¿no? ¿Eso qué quería decir? Que al menos un par de velocidades de agitación me dan diferentes resultados, o sea, un par de medias son diferentes, al menos un par, ¿no? Entonces, para que se cumpla, para que se cumpla la hipótesis alternativa, ¿no? No, y así como tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa para el factor principal, también tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa para mi factor de bloque. ¿Ya? Bueno, ya. Bueno, acá les voy a añadir una diapositiva más, porque está faltando las hipótesis para los factores de bloque. ¿Ya? De repente se me ha pasado por ahí, para los factores de bloque, ¿no? Entonces, así como hay una hipótesis nula para la velocidad de agitación, también va a haber una hipótesis nula para el factor de bloque, que es el tipo de horno, ¿no? Mi hipótesis nula en ese caso sería que no influye el tipo de horno en la medida de la textura, y mi hipótesis alternativa va a ser lo contrario, que sí influye el tipo de horno en la medida de la textura, ¿no? Otra manera, por ejemplo, que les he puesto aquí es a partir de los tratamientos, ¿no? El tratamiento que se define con una letra T, ¿no? El tratamiento hace referencia a la diferencia de medias. ¿Ya? Si tú vas a revisar tu bibliografía, el tratamiento hace referencia a la diferencia de medias. Si esa diferencia de medias es igual a cero, entonces se dice que los tratamientos son iguales. Por eso se coloca aquí en la hipótesis nula que los tratamientos son iguales. Y en la hipótesis alternativa se pone lo contrario, que los tratamientos son diferentes de cero, que quiere decir que por ahí un par de medias, su diferencia no es cero, ¿no? Entonces, esa es otra forma de formular estas hipótesis, ¿no? Tú los puedes formular de la manera que tú creas conveniente. ¿Ya? Al igual que, como les he dicho, al igual que acá, al igual que acá que tenemos para el factor principal, que es la velocidad de agitación, también vamos a tener las hipótesis para el factor de bloque. Eso lo vamos a ver también en el ejemplo, lo vamos a ver ahorita en el Minitab, ¿ya? Entonces, igual, ¿se acuerdan? Igual que para que nosotros analicemos esa variabilidad, para que nosotros veamos si influye o no un factor en mi variable de respuesta, tenemos que hacer esto, ¿no? Tenemos que hacer este análisis de varianza, ¿no? Tenemos que hacer este análisis de varianza, ¿no? Entonces, este análisis de varianza, ahora, ¿se acuerdan? La variabilidad para bloques aleatorizados ya se va a descomponer en dos partes, sino se va a descomponer en tres partes, ¿no? Una variabilidad debido a las diferencias de los tratamientos, o sea, debido al factor principal, una variabilidad debido al efecto del bloque, o sea, al factor de bloque, y la variabilidad debida al error aleatorio, que es la variabilidad natural que tiene todo proceso, ¿no? Igual que en el caso del diseño de un solo factor, se van a calcular diversas estimaciones. Se va a calcular la suma de cuadrados total, ¿no? La suma de cuadrados total para los tratamientos por bloques, para el error, al igual que la estimación de los cuadrados medios para el tratamiento, para el error, etcétera, para los bloques, y la obtención de un valor crítico, ¿no? Como ya vimos, todos estos cálculos se resumen en una tabla ANOVA, ¿no? Una tabla ANOVA que sería esta de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, como acá ya tenemos una fuente de variación adicional, que es el factor de bloque, se añade simplemente una fila más, ¿no? Se añade una fila más, ¿no? Y los cálculos se dan de esta manera, ¿no? Los cálculos se dan de esta manera. Para hallar la suma de cuadrados del tratamiento, de los bloques del total, aquí están las fórmulas, ¿no? Aquí está un poco las fórmulas. Este es el criterio de decisión para rechazar h sub 0. Mi f sub 0, mi f calculado tiene que ser mayor a mi valor crítico, entonces ahí yo rechazo h sub 0. Pero en este caso, bueno, en este caso, aquí está nuestro resumen, nuestro análisis de varianza, con el que vamos a tomar la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis. Para los tratamientos, para mi factor principal, que va a ser el que está determinado acá por tratamientos, para mi factor principal, y para mi factor de bloque.
¿no? Pero como ya hemos visto ayer, el Minitab nos va a simplificar y nos va a dar la obtención de esta tabla de manera directa y manera, digamos, de manera directa, de manera rápida. Al momento de que nosotros hagamos el planteamiento del diseño adecuadamente en el Minitab, ¿ya? ¿Ya? Igual que hicimos en el diseño de un solo factor, ¿ya? Como ayer vimos, simplemente este análisis de varianza de aquí nos permite rechazar o aceptar hipótesis, ¿no? O sea, nos permite saber si hay efecto o no de mi velocidad de agitación o si hay efecto o no de mi factor de bloque, ¿no? Pero no me permite determinar qué velocidad de agitación es mejor para mi proceso o qué tipo de horno sería mejor para mi respuesta para mi proceso, ¿no? Para obtener la medida de textura que el investigador quiere obtener, ¿no? Entonces, para esto, ¿se acuerdan que se hacía igual que para el diseño de un solo factor? Se van a hacer las pruebas de rangos múltiples, ¿no? Y teníamos tres pruebas de rangos múltiples. La LCD, que es prueba de mínima diferencia significativa, que prácticamente es el mismo criterio, diferencias, recordando un poco, eran la diferencia de las medias de los tratamientos, de cada tratamiento, menos la diferencia de la media global, en valor absoluto tiene que ser mayor a un intervalo que se le llama el intervalo de mínima diferencia significativa, ¿no? Mínima diferencia significativa se calculaba a partir de una tabla de Student y ahí se elegía, ¿cómo se llama? Si era mayor a esa mínima diferencia significativa, se elegía si se determinaba que son estadísticamente diferentes, ¿no? También teníamos una prueba bueno, la prueba de Duncan ya no le he puesto, teníamos la prueba de Tukey, que es la que nosotros vamos a hacer en el Minitab, ¿no? En el Minitab donde se establece un intervalo estudiantizado, ¿no? Estudiantizado y se hacen las comparaciones, las diferencias en función de este intervalo, ¿no? Y nosotros determinábamos si había o no, si las medias eran estadísticamente diferentes y así poder determinar qué nivel es mejor para mi variable de respuesta y para lo que yo quisiera obtener. ¿Ya? Entonces, esta prueba igual se va a realizar en el Minitab, ¿no? Entonces, esta prueba era para determinar qué nivel es mejor para mi variable de respuesta, ¿no? Y por último, ¿se acuerdan? Como ayer también teníamos los tres supuestos, ¿no? Los tres supuestos que son el supuesto de normalidad, tenemos que hacer una prueba de normalidad, teníamos que hacer el supuesto de varianza constante, las varianzas tienen que ser constantes en los tratamientos, pues teníamos que hacer un supuesto de varianza constante, también teníamos que hacer la prueba del supuesto de varianza constante, y por último el supuesto de independencia, que es la prueba de Durbin-Watson, que también, se iba a realizar, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente, si se dan cuenta, es un poco lo que nosotros hemos hecho ayer, simplemente aplicado, ¿no? A otro tipo de diseño, ¿no? Entonces, a otro tipo de diseño, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poner el ejemplo, ya vamos a poner el ejemplo aquí, y vamos a ir nosotros al Minitab. Ya vamos a ir al Minitab, voy a poner acá, voy a trabajar con esta tabla de resumen, voy a abrir el Minitab para hacer este problema. Ya voy a abrir el Minitab para hacer el problema. ¿Ya? Y igual la recomendación es que traten de seguir el ejercicio, ¿no? Si tienen instalado el Minitab ahí, que también lo resuelvan, que también estén a la par ahí para que podamos comparar, a ver, ¿no? El tema de los resultados, ¿no? Y un poco para que vayan entrando en práctica con esto, ¿no? Porque al final es práctica nomás. Si se han podido dar cuenta ayer, ¿cómo se llama? Ayer, en la clase de ayer, se han podido ver que no es nada del otro mundo hacer estos cálculos. Ya, entonces lo primero que yo voy a hacer, yo tengo ¿cómo se llama acá? Mi tabla de resumen. Voy a pasar, estos datos los voy a pasar al Minitab, ¿no? Entonces voy a trabajar en mi hoja de trabajo, no voy a colocar aquí la velocidad de agitación, Después tengo otro factor, este es mi factor principal, tengo otro factor, el tipo de horno, vamos a ponerle horno, ¿no? ¿Ya? Y tengo una variable respuesta, ¿no? Que es la medida de la textura, entonces le voy a poner textura nomás, ¿no? Entonces la velocidad de agitación tenemos
4 velocidades de agitación, tenemos 4 niveles diferentes. Entonces tenemos y 4 tipos de horno, ¿no? Entonces vamos a tener 16 pruebas. Esas velocidades se van a repetir 4 veces. Se van a repetir 4 veces. Igual la de 15, ¿no? Y por último tenemos 20, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces tenemos para cada tipo de horno, son 4 tipos de hornos diferentes, ¿no? Cada, 4 tipos de hornos diferentes. Ya está. Y tenemos una respuesta que es la textura, también lo vamos a llenar, ¿no? Para una velocidad de agitación de 5 RPM y con el tipo de horno 1, mi respuesta es 8, ¿no? Para la velocidad de agitación 5, mi horno 4 y el horno tipo 2, mi respuesta es 4, ¿no? Y así sucesivamente voy a llenar todas las respuestas. ¿Ya? Entonces aquí yo ya terminé. A ver, les voy a dar unos 2 minutos para que, a ver, terminen de llenar, si están llenando ahí sus datos. ¿Ya? Y ahí para que terminen de llenarlos en el Minitab para hacer el análisis, ¿no? Hacer el análisis del diseño de experimentos, para hacer el análisis de este diseño de experimentos. ¿Ya? De todas maneras, igual, si tienen cualquier duda, por favor, ¿cómo se llama? No duden en hacerla, ya no duden en hacerla, si igual no les sale algo, no, si no les sale algo ahí de manera remota de donde están, nos podemos conectar mediante esa aplicación que les dije ayer, el TeamViewer. También no hay ningún problema, lo podemos hacer en los 10 minutos que tenemos de receso, para eso también son esos 10 minutos, ¿no? Para atender ese tipo de dudas. Ya les voy a dar un minuto más para terminar de llenar los datos y hacer el análisis de este diseño de experimentos. Si se dan cuenta, es parecido a lo que hemos hecho, ayer, ¿no? Para el diseño de un solo factor, ¿no? Solo que acá vamos a utilizar herramientas distintas. Bueno, ahí ya lo vamos a ver aquí. Ya lo vamos a ver, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos nuestros datos, aquí en el Minitab, para hacer este análisis del diseño de experimentos, vamos a ir en la barra de menú, vamos a ir ¿cómo se llama? La opción estadísticas, ya vamos a ir a la opción ANOVA, ya estadísticas ANOVA ahí para que lo vean y no se pierdan. Ya no es un solo factor, ya no es un solo factor, porque hay más de un factor, hay un factor principal, un factor de bloque. Entonces vamos a hacer un modelo lineal general, ¿ya? O sea, ahora lo que vamos a hacer es hacer un modelo lineal general. Y eso se va a utilizar, ¿no? Cuando va a hacer un diseño de cuadro latino, un diseño de cuadro grecolatino, vamos a utilizar estos modelos lineales generales, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir acá y a la parte de ajustar este modelo lineal general, ¿ya? Estadísticas ANOVA, modelo lineal general y ajustar modelo lineal general. Y nos va a aparecer esta ventana, ¿no? Esta ventana, ¿no? Entonces en la parte de respuestas yo tengo que elegir textura porque textura es mi respuesta, ¿no? En la parte de factores, por ejemplo, tengo velocidad de agitación y tengo horno. Ya, covariables la voy a dejar en blanco porque no tengo covariables, ¿no? Covariables viene a ser una variable no controlada, ¿no? Relacionada con una variable, con un factor que yo voy a tener en el experimento. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, si cada tipo de horno, por ejemplo, en cada tipo de horno, imagínense para este experimento, yo no podría controlar la temperatura, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué pasa si yo no puedo controlar la temperatura?
esa variable temperatura, ¿la considero o no la considero en mi diseño de experimento? Sí la tengo que considerar. Sí la tengo que considerar, porque es una variable que de una u otra manera va a impactar en mi diseño de experimentos, va a tener un efecto, ¿no? Pero es una variable que está relacionada ya, como hemos dicho, ¿no? Como puse el ejemplo, al tipo de horno que vamos a tener, ¿no? Entonces esa variable temperatura, como está relacionada con el factor de bloque, que es el tipo de horno, vendría a ser una covariable, una variable que no podemos controlar, ¿no? Entonces, eso es lo que es una covariable. En este caso no tenemos covariables, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos? Entonces, cada corrida va a tener una temperatura asociada. Entonces, aquí tendríamos que añadir una columna con las temperaturas para cada corrida, ¿no? Y eso se añadiría aquí, ¿no? Añadiría aquí. Pero en este caso no tenemos covariables, ¿ya? Entonces, eso es un poco el tratamiento de lo que se hace con las covariables, que en este caso no tenemos covariables, ¿ya? Entonces vamos a revisar cada opción, a ver cómo, qué recomendaciones se hacen, ¿no? A ver qué recomendaciones se hacen, ¿no? Y recordando a ver qué había en cada opción. Ya, por ejemplo, acá, bueno, acá ¿cómo se llama? Acá se deja este cuadro tal y como está, ¿no? Se deja tal y cuadro como está. Acá hay ¿cómo se llama? Hay dos opciones, fijo, aleatorio. A ver, si fuera de tipo aleatorio, aquí les expliqué esto de fijo y aleatorio, ¿no? Les dije, ¿no? Como yo acá he planteado 16 pruebas, entonces yo estoy haciendo mis 16 corridas, ¿no? Entonces por eso es un factor de tipo fijo, ¿no? Pero si imagínate si yo plantearía 16 corridas y no puedo hacer las 16 corridas, sino tomo una muestra representativa nada más, digamos, de esas corridas, ya no sería un tipo, esta velocidad de agitación no sería fijo, sino sería aleatorio, ¿ya? Sería aleatorio. Entonces, algo así es esto de acá, ¿no? Algo así es poner el tipo que yo voy a tener, si mi factor es fijo o es aleatorio, ¿no? Entonces, ya, eso como indicación, ¿no? Como estos diseños de experimentos son diseño de efectos fijos, no son diseño de efectos aleatorios, ¿no? Ahí viene un poco la diferencia. Entonces vamos a ponerle a aceptar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, aquí yo puedo añadir, por ejemplo, puedo añadir un efecto, ¿no? Puedo añadir un efecto entre mis dos variables, por ejemplo, mira, yo puedo añadir esto, agregar. Entonces, acá hay un efecto combinado entre velocidad, agitación y horno. Pero en este caso, como el investigador ha determinado que no hay un efecto combinado entre estos dos factores, no se añade, ¿no? Se deja así nomás. Entonces acá yo puedo añadir este efecto combinado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en todo caso se añadiría, ¿no? Tendría un efecto, aquí lo que se puede añadir es el efecto, si tuviéramos una covariable, se podría añadir el efecto combinado con la covariable y el factor con el que se relaciona la covariable. Entonces aquí se podría añadir de esa manera, así se podría trabajar, pero en este caso no lo tenemos. Entonces lo vamos a dejar así como está, le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? En la parte de opciones, igual aquí el nivel de confianza, como les dije, ¿ya? El nivel de confianza, como les dije, nosotros lo elegimos, ¿ya? El nivel de confianza nosotros lo elegimos, usualmente se elige 95. Si yo quiero subir el límite de error permisible, de error, digamos, permisible para mi experimento, tendría que usar un nivel de confianza más alto, pero en este caso yo lo voy a dejar en 95. Acuérdense que esa es selección del investigador, selección de ustedes. Ya, en la parte de intervalo de confianza dijimos que es un intervalo bilateral. ¿Por qué? Porque las comparaciones de hipótesis se hacen con el diferente, con el igual y el diferente. Ahí era bilateral, ¿no? Si hacíamos con mayor o mayor igual, ahí tendríamos un límite inferior o un límite superior, ¿no? Depende de cuál sea el caso, pero nosotros usamos eh, tenemos un bilateral. ¿Ya? Entonces acá igual aceptar. Vamos a darle aquí a aceptar. En la parte de codificación acá no se llena nada. Codificación acá no se llena nada. Acá no. Generalmente los modelos codificados se van a trabajar a partir de que nosotros trabajemos con los modelos, con los diseños factoriales. Ahí se va a poder, y no con los diseños factoriales en general, ¿no? No con, digamos con los completos que vamos a
que vamos a trabajar, si no se van a trabajar con los factoriales 2 a la k, ¿no? Ahí sí se va a poder codificar, porque al momento de codificar ese menos 1, ese 0 y ese más 1 hacen referencia a los niveles máximos, mínimos e intermedios que yo pueda tener para mis niveles. En este caso no vamos a trabajar con eso, no se trabaja aquí en, ¿cómo se llama? En esta parte, esto se deja así nomás que es por default, se deja así por default, pero aquí sí no, esto no tiene, digamos, mucha importancia en este tipo de diseños, ¿ya? Bueno, en el paso a paso se deja de esta manera, esto también se deja aquí, no hay ningún problema, acá simplemente es como que es como una guía, por ejemplo, una guía de cómo, de cómo te va a mostrar cómo hacer el experimento, pero se deja ahí nomás, no hay ningún problema, aceptar. En gráficas aquí sí, vamos a elegir, ¿se acuerdan? La gráfica de los residuos, este es para ver los supuestos de la variable, vamos a elegir 4 en 1. Y en la parte de residuos versus variables, vamos a elegir, aquí sí vamos a elegir la velocidad de agitación, ¿ya? Y a ver, vamos a ver acá, vamos a elegir la velocidad de agitación y vamos a elegir el horno, ¿ya? Vamos a elegir el horno, aceptar, ¿ya? Y aquí estoy eligiendo estas dos variables, ya estoy eligiendo estas dos variables. Ahorita vamos a ver por qué, cuando los resultados, porque al final ese es para el supuesto de varianza constante, ¿no? Porque al ser ya dos factores ahí el gráfico, gráfico que se aparecía dividido en 4, ¿se acuerdan? Es ya un poco confuso para el tema de ver varianza constante. Por eso es que estoy eligiendo para cada variable su propio residuo. Y los resultados yo voy a elegir esta tabla expandida, por el tema de las contribuciones, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Ayer también les expliqué que yo siempre trabajo para ver, en las contribuciones se ve, ¿no? Cuánto aporta cada factor al proceso, y ahí se puede ver un poco la variabilidad en sí de cada factor. Aceptar. Y en almacenamiento, bueno, en este caso puedes almacenar todos estos tópicos que puede haber aquí, pero yo voy a almacenar solamente residuos. Ya voy a almacenar solamente residuos, le clic acá a residuos y darle a aceptar. Ya, entonces eso es lo que se va a hacer, lo que se va a elegir aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenga todo esto, a ver, una vez que ya tenga todo esto, sí, sí, mira, Alberto, Luis Alberto, sí, ¿cómo se llama? Esos pasos, o sea, lo que no estamos tocando y estamos dejando por default no tienen ninguna influencia, ¿no? No tienen ninguna influencia en nuestro análisis para este diseño, para este tipo de diseño, ¿no? Y generalmente la mayoría de tipos de diseños, a no ser que tengas una covariable que de verdad, ¿cómo se llama? Son bien, ¿cómo se llama? Son bien, es bien difícil encontrar algunos, es bien, de verdad, hasta ahorita en la aplicación de metalurgia es difícil encontrar, ¿cómo se llama? Diseños que hayan utilizado covariables, ¿no? Entonces, en sí los pasos que estamos haciendo, no, o sea, estamos obviando, no tienen influencia en el, ¿cómo se llama? Allá, en nuestro resultado, ¿no? En nuestro resultado. Ya, sí, como les digo, el tema de la codificación lo vamos a ver, ¿no? Esta codificación en sí aquí no tiene mucha importancia, ¿ya? No tiene mucha importancia. El tema de la codificación, como les digo, el tema de la codificación es para darle un valor a los niveles máximos, mínimos e intermedios, ¿no? Aquí la parte de codificación, acá lo voy a dejar por default nomás. Acá la parte de codificación no se ve, no se resalta, donde vamos a ver un poco vamos a tener variables codificadas, vamos a tener los valores de las variables codificadas, va a ser cuando veamos la parte de diseños factoriales 2 acá, ¿no? Ya, pero básicamente eso es, para eso se usa la codificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí no tendría sentido, pero yo tengo cuatro diferentes velocidades de agitación, 5, 10, 15 y 20, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, si quisiera codificarlos,
de una u otra manera, por ejemplo, los codificaría con números, por ejemplo, del 1 al 4, digamos, ¿no? Donde 1 sería la menor velocidad, 4 sería la mayor velocidad y 2 y 3 las velocidades intermedias, digamos. No, pero eso aquí no tiene, digamos, no tiene mucha importancia porque aquí no se trabaja con variables codificadas. Donde se trabaja sí es en la parte de diseños factoriales de uso acá, que ya esperemos, ¿cómo se llama? Esperemos que ¿cómo se llama? Esperemos que lo terminemos hoy día, ¿no? Que creo que no, creo que llegaremos nomás a los factoriales generales. Ya la parte aleatorio, anidar, por favor. Ya me imagino son las diapositivas, ya lo voy a poner eso lo voy a resaltar ahí, lo voy a resaltar, ya le voy a pedir también al coordinador ahí que me haga acordar para en las diapositivas, añadir una parte de notas al final y añadir esta parte de aleatorio, ¿no? De las diferencias entre un efecto, entre un factor tipo fijo y tipo aleatorio, una pequeña explicación de lo que les he dado. ¿Ya? Pero generalmente nosotros trabajamos con efectos, digamos, con efectos fijos, no trabajamos con efectos aleatorios, como les digo, ¿no? Pero por ahí se puede dar el caso, como por ahí se puede dar el caso de trabajar con efectos aleatorios. Pero se va a anidar, no hay ningún problema, Cristian. ¿Ya? Ya, entonces, continuamos. Entonces, ya hemos llenado todo nuestro, digamos, hemos hecho acá ya hemos hecho el planteamiento, ya le hemos dado al militar las herramientas para que nos haga el análisis. Una vez que ya tenemos todo lo que hemos, que hemos hecho, vamos a darle a aceptar. Ya vamos a darle aquí a aceptar. Vamos a hacer el análisis, ¿no? A ver, aquí tenemos los supuestos, ¿ya? Aquí tenemos los residuos versus las variables, ¿ya? Versus las variables. Ahora, una pequeña observación, si te das cuenta, aquí no se ha hecho las pruebas de comparaciones todavía, ¿no? A diferencia cuando nosotros hacíamos los diseños unifactoriales, en la misma ventana principal, ¿no? Cuando hacíamos el análisis propio del diseño, había una opción para hacer comparaciones, para hacer prueba de Tukey, para hacer prueba de Fisher, prueba de Dunner también, pero ¿cómo se llama? Pero estaba ya en la ventana principal cuando se hacía el análisis, ¿no? En sí del diseño. Acá no, acá se tiene que hacer, después de hacer este análisis, determinar la influencia o no influencia de mis factores, ¿no? De mi factor principal y mi factor de bloque, ahí es que, ¿cómo se llama? Ahí es que ya se va a hacer la comparación, ¿no? Eso también lo vamos a ver, ¿no? Ya, lo vamos a ver aquí. Esto es, a ver, entonces, vamos a empezar por esto. Vamos a empezar por esto. Vamos a empezar ahora por los supuestos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta gráfica de residuos con probabilidad normal, ¿no? Con probabilidad normal. Acuérdense de que, miren, para que se cumpla la normalidad de los residuos, acá estos residuos que están determinados por los puntos azules se tienen que ir ajustando la recta, ¿no? Entonces acá, si puedes ver, se ajustan, ¿no? Ustedes dirán, estos dos están muy alejados. No, no están tan alejados, no están tan alejados, se está cumpliendo, ¿no? Y si queremos confirmar esto de aquí, tendríamos que hacer una prueba de normalidad de nuestros residuos, ¿no? Ahora, este gráfico que está aquí, este gráfico que estaba aquí, era para determinar, para ver el supuesto de varianzas iguales, ¿no? Pero como aquí tenemos dos factores, aquí se ve combinado, ¿no? Entonces nosotros, por eso hice estas dos gráficas. Por eso hice estas dos gráficas, ¿no? Por eso hice estas gráficas donde aquí están los residuos versus las variables para cada factor, ¿no? Para factor tipo horno y tipo velocidad de agitación, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, les decía, ¿no? Si esta línea corta en todo su intervalo a mis residuos, entonces sí se está cumpliendo el tema de la varianza constante. Igual que aquí, ¿no? Igual que aquí también, ¿no? Para la velocidad de agitación también está cortando a lo largo del intervalo, ¿no? Lo está cortando, entonces también se está cumpliendo el supuesto de varianza constante, ¿no? Entonces esa era una manera de nosotros de darnos cuenta del tema de la varianza constante, ¿no? También se puede hacer la prueba, tendría que hacer pruebas para cada factor, por separado ya, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a minimizar esto.
Y por último teníamos el supuesto de independencia. Aquí se acuerdan, acá ¿cómo se llama? Igual que, bueno, igual que como les comentaba ayer, ¿no? Como les comentaba ayer, no tenemos el orden en que se han llevado digamos, las corridas, ¿no? Entonces, al no tener el orden en que se han llevado las corridas, no podemos, ¿cómo se llama? En sí hacerle el test, ¿no? El test de independencia, porque no conocemos el orden de las corridas, ¿no? Entonces, nosotros igual, de manera general, recordando un poco, si tú hubieras seguido este orden, ¿no? Este orden de corridas, ¿no? Primera corrida, segunda hasta la 16, sí puedes ver que se está cumpliendo el supuesto de independencia si es que este fuera el orden determinado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay colinealidad entre dos puntos, ¿no? Si no había colinealidad, ¿qué quiere decir? Que dos residuos continuos no estaban al mismo nivel, entonces no se cumplía el supuesto, había gran posibilidad de que no se cumpla el supuesto de independencia, ¿no? Ahí tendríamos que hacer la prueba de During-Watson, pero en este caso sí se ve que sí se está cumpliendo el supuesto de independencia, ¿no? ¿Ya? Entonces eso era un poco lo que vimos ayer con ¿cómo se llama? Con los supuestos de independencia. Se puede hacer los test, de todas maneras, no hay, se puede hacer los test, pero yo les dije que les hice la recomendación que a partir de estas gráficas, si veíamos alguna sospecha, ¿no? Alguna sospecha, generalmente va a ser más que nada esto, ¿no? Más que nada nosotros vamos a trabajar, más que nada tenemos que tener cuidado con esto, con este tema de los residuos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los problemas, hay varias, ¿cómo se llama? Hay varios casos donde cuando ya desarrollé esos ejercicios, hay algunos casos donde hacemos el análisis de diseño de experimentos y cuando vemos la normalidad de los residuos no se cumple la normalidad, no se está cumpliendo la normalidad, entonces hay que ajustar ahí el tema del análisis, ¿no? Hay que ajustar el tema del análisis, se va a ver, se va a revisar, pero en este caso no, en este caso hay evidencia de que se está cumpliendo, ¿ya? Entonces, ahora para tomar las conclusiones, para hacer las conclusiones acerca de nuestro en sí, nuestro análisis de este experimento, tenemos que ir a esto, ¿no? Tenemos que ir a esto. Entonces, por ejemplo, acá mira, acá por ejemplo te da la codificación de los factores, pero no los codifica. ¿Por qué? Porque este -1 hace referencia al menor nivel, ¿no? Al menor valor de un factor, ¿no? Al menor valor. Este +1 hace referencia al mayor valor y este 0 hace referencia a un valor intermedio. Ya como vamos a ver, eso se va a ver más cuando tengamos diseños factoriales de un solo K, y si se va a codificar. En este caso no te ha codificado ningún factor, te lo ha codificado, ¿no? ¿Ya? Y tenemos la información del factor. Como les dije, miren, ¿se acuerdan cuando teníamos el diseño unifactorial? Solamente aparecía un factor aquí, ¿no? Aparecía en ese caso, creo que el factor de ayer era el tipo de agitador, ¿no? Entonces solamente aparecía un factor. En este caso acá están apareciendo los cuatro factores. Perdón, los dos factores, la velocidad de agitación y el horno, el tipo de horno, ¿no? Y está apareciendo qué tipo es, y en este caso es fijo, no es aleatorio, ¿ya? Y también aparecen cuántos niveles tienen 4 niveles cada uno, y aparecen los valores que toman esos niveles, ¿no? Aparecen acá los valores. 5, 10, 15, 20 y aparece 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya, entonces, sí está, esta información de todas maneras les tiene que aparecer aquí, les tiene que aparecer los niveles, los valores. Por si no aparece un factor, ¿qué quiere decir? Que su Minitab no ha reconocido al factor en el análisis de datos, ¿no? Y si no lo ha reconocido, ahí va a haber un inconveniente, va a haber una desviación, un sesgo al momento de hacer nuestro análisis de varianza, al momento de tomar una decisión, ¿ya? Entonces eso sí es muy importante, ¿no? Si ustedes lo han hecho, tienen que comprobar esto acá también. Entonces ahora vamos a pasar a la toma de decisión, a ver si afecta o no afecta, si tiene efecto o no tiene efecto mis factores, ¿no? Y mi variable de respuesta, ¿no? Entonces, miren, para que nos ubicamos aquí en la contribución. Nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Teníamos como factor principal, tenemos como factor principal como factor principal teníamos a la velocidad de agitación, tenemos al tipo de horno, ¿no?
Y bueno, en este caso el error, la contribución del error es de 29.41, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubiera, mira, qué pasaría si no hubiéramos considerado ese factor de bloque que generalmente no, ¿cómo se llama? Que por ahí no considerabas un factor de bloque. ¿O qué pasa si no considerabas el factor de bloque? Bueno, en este caso el factor de bloque, su contribución es alta y vamos a ver que tiene relación con el rechazo, la aceptación de h sub 0. Pero si no consideramos un factor de bloque, esta contribución del factor de bloque se pasa a la contribución del error. ¿Qué quiere decir? Si nosotros, en otro caso que nosotros podamos tener, no consideramos un factor de bloque, la contribución por la contribución, la variabilidad por ese factor de bloque se va a sumar a la variabilidad por el error. ¿Y qué va a hacer? Simplemente va a hacer que tu diseño de experimento, va a hacer que tu análisis, va a hacer que, digamos, tenga una diferencia con lo real, lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque tu error, tu variabilidad natural va a subir, ¿no? Ya, en este caso, por ejemplo, en este caso, este P, ¿cómo nos ha resultado? Miren, nos ha resultado mayor al alfa, ¿no? Resultado mayor al alfa a 0.05, ¿no? Que es el alfa, ¿no? Vamos a poner, ya vamos a poner alfa, ¿no? Miren, me ha resultado mayor al alfa. Entonces acá, cuando se acuerdan, para el criterio de decisión, ayer que vimos, cuando es mayor a alfa, lo que se hace es, se acepta h sub 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no hay influencia, perdón, h sub 0, que no hay influencia del factor principal, o sea, no hay influencia de la velocidad de agitación en la, ¿cómo se llama? En la variable respuesta, o sea, en la medida de la textura. Entonces, mi factor principal, que es velocidad de agitación, no está aceptando, no está afectando, no tiene ningún efecto sobre la textura en este proceso, ¿no? ¿Ya? A diferencia del tipo de horno, miren. El tipo de horno, a pesar de ser un factor de bloque, es menor a 0.05. Entonces aquí cuando era menor se rechaza, ¿no? Se rechaza, ¿no? Entonces, a diferencia de este factor de bloque, sí afecta, sí influye, ¿no? El tipo de horno en la medida de la textura. Y eso se ve, mira, acá esto tiene mucha relación con la contribución va a la variabilidad del proceso. La contribución de la velocidad de agitación es poco, es 8.36%, a diferencia del horno que contribuye en un 62.23%, ¿no? Tiene mucha relación con este valor P, y el tema de aceptar o rechazar la hipótesis. Por eso es que siempre, cuando no eliges tal expandida, esta parte de la contribución no, digamos, no, no aparece esa columna, ¿no? No aparece esa columna. Entonces, por eso yo siempre trabajo con la tabla expandida para tener esta columna de contribución de aquí, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿y por qué no? Porque si no pero ustedes dirán, me parece el modelo, sí, el modelo te aparece 70.59%, que es el R cuadrado, ¿qué quiere decir? El error es menos 100, es 29.41, sí, pero yo no sé cómo está distribuido este 70.59 entre mis factores, ¿no? Entonces la contribución te da esa distribución, cómo está distribuida, ¿no? Cómo está distribuida, cómo contribuye cada factor a este R cuadrado. Por eso es que como sugerencia es bueno trabajar con esta columna, con la tabla expandida. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que es que el factor, ¿cómo se llama? Como conclusión, vamos a poner acá conclusión, ¿no? Conclusión. El factor principal, ¿no? La velocidad de agitación, la velocidad de agitación, ¿no? Agitación no influye en la medida de textura, en la textura, ¿no? En la textura, en mi variable respuesta. Ahí, así nomás le voy a poner, ¿no? Mientras que el tipo de horno sí está influyendo. El tipo de horno influye en la textura. En la medida de la textura, ¿no? Ya. Entonces esas serían las conclusiones a partir de este análisis de varianza. A partir del análisis de varianza. También aquí, por ejemplo, me da los intervalos de confianza, ¿no? Los intervalos de confianza y me da una ecuación de regresión, ¿no? Me da una ecuación una regresión, un modelo matemático, como lo llaman, pero en este caso,
como yo tengo bueno, como yo acá tengo una combinada, acuérdate que el tipo de horno, ¿cómo se llama el tipo de horno es una variable cualitativa, ¿no? Digamos, la ecuación de regresión, bueno, sí, está bien, el Minitab te hace la regresión, sí, pero tampoco no tiene mucha relevancia en estos casos, no tiene mucha relevancia, ¿ya? Entonces, tenemos esos resultados para, ¿cómo se llama? Tenemos esos resultados para tenemos los resultados para mi diseño de experimentos, ¿no? Llegamos a estas dos conclusiones. Ahora, ¿cómo se llama? Para que nosotros elijamos, ¿no? Elijamos, por ejemplo, qué tipo de horno influye o qué tipo de horno influye en mayor o menor medida en la textura. Tenemos que hacer una prueba de comparación, una prueba de rangos múltiples, ¿no? Una prueba de comparación de medias, una prueba de comparación 2 a 2, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer la prueba de Tukey, ¿no? Entonces, con esa prueba, ¿se acuerdan? Esa prueba nosotros podemos elegir qué tipo de horno es mejor para nuestro experimento en este caso, ¿ya? No sé si, bueno, no sé si hay alguna consulta. Por favor, si hay consultas acerca de esta aplicación, si hay consultas a partir de esta aplicación, por favor, me las hacen llegar, voy a parar la grabación, voy a venir ya con la parte de la comparación la prueba de comparación de 2K para terminar este ejercicio, para hacer ¿cómo se llama? Los ejemplos, los otros dos tipos de diseño en cuadrado latino, cuadro latino y cuadro grecolatino, que también es parecido, básicamente vamos a hacer lo mismo, el mismo enfoque que hemos tenido aquí nada más. Y bueno, por favor, cualquier consulta, cualquier duda o si por ahí han tenido algún inconveniente en algún cálculo que ustedes están haciendo ahorita en su Minitab, me lo hacen saber. Ya voy a parar la grabación. Ya voy a parar la grabación.